Cuando encontré a mi hijo Damián en el baño de casa con una navaja en la mano y líneas rojas recorriendo su antebrazo, mi mundo de pastor ejemplar se derrumbó en segundos. No lloró, no gritó, solo me miró con esos ojos vacíos que ya no reconocía y dijo 6 palabras que me partieron el alma. Papá, necesito que dejes esto. Esto, el ministerio, la iglesia, todo lo que yo creía que era mi propósito divino. Yo soy Esteban Villalobos, tengo 52 años y durante 19 años fui el pastor más respetado de una congregación de casi 800 miembros en el sur de Monterrey. Todos me llamaban siervo fiel, pero en mi propia casa, mi hijo me veía como un extraño que elegía a desconocidos por encima de su propia sangre. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios de qué parte de América Latina me estás escuchando. Me encantaría saber dónde están todos ustedes que decidieron acompañarme en esta historia que me costó años poder contar. Lo que voy a compartir contigo no es fácil. No es una de esas historias con final feliz instantáneo que se cuentan desde el púlpito. Es cruda, dolorosa, y me avergüenza admitir cuánto daño causé sin darme cuenta. Pero necesito contarla, porque sé que hay otros pastores, otros líderes religiosos, otros padres que están cometiendo los mismos errores que yo cometí, y tal vez, solo tal vez, mi dolor pueda evitarles el suyo. Todo comenzó en 2006, cuando tenía 33 años y trabajaba como supervisor de calidad en una planta automotriz aquí en Monterrey. Ganaba bien. Mi esposa Carmela era maestra de primaria. Teníamos una casa modesta, pero cómoda en la colonia Mitras Sur, y nuestros hijos eran pequeños. Damián tenía apenas 2 años y Carmela acababa de quedar embarazada de Valeria. La vida era simple, predecible, tranquila. Íbamos a la iglesia los domingos, participábamos en algunos eventos, pero nuestra fe era, digamos, administrativa. Cumplíamos con Dios como quien cumple con pagar el recibo de luz. Necesario, pero sin mucha emoción. Entonces sucedió lo que yo interpreté como el llamado. Durante un retiro espiritual en las montañas de Santiago, cerca de Monterrey, tuve una experiencia que cambió todo. No voy a entrar en detalles místicos, pero sentí con cada fibra de mi ser que Dios me estaba pidiendo dejar mi trabajo y dedicarme completamente al ministerio. Lloré durante horas. Oré hasta quedarme sin voz. Y cuando bajé de esa montaña, estaba convencido de que mi vida anterior había terminado y una nueva etapa gloriosa comenzaba. Carmela me miró con una mezcla de orgullo y terror cuando se lo conté. ¿Estás seguro, mi amor?, me preguntó, tocando su vientre abultado. ¿Y qué vamos a hacer con los gastos? Le tomé las manos y le dije algo que ahora me hace sentir náuseas de vergüenza. Dios proveerá. Él nunca abandona a sus siervos. Qué ingenuo fui, qué egoísta, qué ciego. Renuncié a mi trabajo 3 meses después. Entré a un seminario bíblico de tiempo completo mientras hacía trabajos ocasionales de contabilidad para mantener la casa a flote. Carmela tuvo que pedir horas extra en la escuela. Recuerdo que Damián, que entonces tenía 3 años, me preguntaba por qué ya no jugaba con él como antes. «Papi está estudiando para Dios, mijo», le decía yo mientras subrayaba versículos en mi Biblia desgastada. Él no entendía. ¿Cómo iba a entender un niño de 3 años que su padre había decidido que Dios era más importante que los dinosaurios de juguete y las tardes en el parque? El seminario duró 2 años intensos, 2 años en los que vi crecer a mis hijos como quien ve crecer las plantas. Observas el cambio solo cuando ya es evidente, pero te pierdes el milagro diario de cada pequeña transformación. Valeria dio sus primeros pasos y yo estaba en clase de homilética. Damián entró al kinder y yo estaba escribiendo un ensayo sobre escatología.
Carmela lloraba algunas noches cuando creía que yo dormía, calculando mentalmente si el dinero alcanzaría para los zapatos escolares de los niños. Pero yo estaba en una nube espiritual, convencido de que estos pequeños sacrificios valdrían la pena cuando Dios derramara sus bendiciones sobre nuestra familia. Me gradué en 2008 con honores. El pastor principal de nuestra congregación, un hombre mayor llamado Hermenegildo Saucedo, me propuso empezar como pastor asistente. El salario era ridículo, menos de la mitad de lo que ganaba en la planta automotriz, pero yo lo vi como confirmación divina. Es la puerta que Dios abre, le dije a Carmela con los ojos brillantes de emoción. Ella asintió, sonrió, me abrazó. Pero en sus ojos había algo que entonces no supe interpretar: resignación. Los primeros 2 años como pastor asistente fueron mi luna de miel con el ministerio. Predicaba 2 veces al mes, visitaba enfermos, aconsejaba parejas, dirigía estudios bíblicos. La congregación me adoraba. ¡Qué bendición que el hermano Esteban haya respondido al llamado!, decían las hermanas mayores. Ese sí es un siervo comprometido, comentaban los diáconos. Me llenaba de orgullo cada vez que escuchaba esos elogios. Finalmente había encontrado mi propósito. Finalmente mi vida tenía significado trascendente. Mientras tanto, en casa, Damián empezaba a tener problemas en la escuela primaria. Su maestra nos llamó porque se distraía mucho, porque no terminaba las tareas, porque parecía triste para un niño de su edad. Fuimos a una junta Carmela y yo, y la maestra nos preguntó si pasaba algo en casa. Todo está bien, mentí con una sonrisa pastoral. Son ajustes normales de la niñez. Carmela me apretó la mano con fuerza, pero no me contradijo frente a la maestra. Esa noche en casa me dijo: Esteban, creo que Damián te extraña. Ya casi no estás aquí. Me defendí de inmediato. Estoy construyendo el reino de Dios, Carmela. Nuestros hijos entenderán cuando sean mayores. Otra mentira, otra piedra en el muro que estaba construyendo entre mi familia y yo. En 2010, cuando Damián tenía 6 años y Valeria 3, el pastor Saucedo se jubiló y la junta directiva de la iglesia me nombró pastor principal. Tenía apenas 37 años. Era el pastor titular más joven en la historia de esa congregación. El día de mi ordenación oficial lloré de emoción en el altar, mientras los ancianos imponían sus manos sobre mí. Carmela estaba en primera fila con los niños. Damián me miraba con curiosidad. Valeria se había quedado dormida en el regazo de su mamá. Recuerdo haber pensado: esto es todo lo que siempre quise. Gracias, Dios. No sabía que acababa de firmar un contrato con el diablo disfrazado de ángel de luz. Como pastor principal, mis responsabilidades se multiplicaron exponencialmente. Predicaba todos los domingos en 3 servicios, 8 a.m., 11 a.m. y 6 p.m. Dirigía la reunión de oración los martes. Supervisaba los grupos de estudio bíblico los jueves. Atendía el comité de finanzas los viernes. Y todos los demás días estaba ocupado con visitas pastorales, consejerías, reuniones administrativas, preparación de sermones, ceremonias de boda, funerales, bautizos y la interminable lista de urgencias espirituales que la congregación consideraba que solo yo podía resolver. Mi salario aumentó un poco, pero seguía siendo insuficiente. Carmela continuó trabajando tiempo completo y además tuvo que asumir prácticamente toda la responsabilidad de criar a nuestros hijos sola. Yo salía de casa a las 7 a.m. y regresaba después de las 10 p.m. casi todos los días. Los fines de semana eran peores porque había servicios matutinos y vespertinos. Damián me preguntaba algunas veces: «Papi, ¿puedes venir a mi partido de fútbol el sábado?». Y yo le respondía con culpa pero con firmeza: «No puedo, hijo. El sábado tengo que preparar el sermón del domingo». Él dejó de preguntar después de un tiempo. La congregación crecía. De 800 miembros pasamos a 1200 en solo 3 años.
Todo el mundo hablaba de el avivamiento en la iglesia del pastor Esteban. Recibía invitaciones para predicar en otras ciudades, Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana, incluso una vez me invitaron a Dallas, Texas. Mi ego se inflaba con cada reconocimiento, con cada amén, entusiasta desde las bancas, con cada joven que se acercaba para decirme que mi sermón le había cambiado la vida. Mientras tanto, en mi propia casa, mi hijo de 9 años había desarrollado tics nerviosos. Se mordía las uñas hasta sangrar. Se jalaba el cabello cuando estaba ansioso. Carmela me lo mencionó varias veces, pero yo siempre tenía una excusa. Es etapa de crecimiento. Todos los niños tienen nervios. Ya se le pasará. Lo que no quería admitir era que no tenía tiempo para lidiar con problemas familiares. Tenía una iglesia que atender, un rebaño que pastorear, un legado que construir. Si has llegado hasta aquí, déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no eres suficientemente importante para alguien que amas? Necesito saber que no estoy solo en esto. Las personas en la iglesia me veían como un superhéroe espiritual. El pastor Esteban nunca descansa, decían con admiración. Ese hombre está completamente entregado a Dios, comentaban los líderes de otras congregaciones. Lo que no sabían, lo que yo mismo no quería ver, era que mi entrega total a Dios era en realidad un escape. Escapaba de la responsabilidad de ser esposo, escapaba de la dificultad de ser padre presente, escapaba de los problemas reales de mi familia, refugiándome en la comodidad de ser admirado por extraños que no conocían mis fallas, mis miedos, mis fracasos. Hubo un incidente en 2013 que debió haberme despertado, pero yo estaba demasiado drogado de orgullo espiritual para verlo. Valeria, que entonces tenía 6 años, tuvo que presentar a su familia en la escuela para un proyecto de Día de la Familia. Dibujó a su mamá, a Damián, a ella misma y al perro que teníamos. Cuando Carmela le preguntó, ¿y tu papi? Valeria respondió con una lógica infantil devastadora. Papi no vive con nosotros, papi vive en la iglesia. Carmela me contó esto llorando esa noche. Intenté consolarnos a ambos, diciéndole que era solo una confusión infantil, que Valeria era muy pequeña para entender el concepto de trabajo. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro del alma que prefería ignorar, sabía que mi hija de 6 años había visto la verdad con más claridad que yo en todos mis años de seminario y teología. Yo había elegido la iglesia por encima de mi familia. Había elegido la aprobación de extraños por encima del amor de los míos. Y lo había hecho convencido de que era la voluntad de Dios. Los años siguientes fueron una espiral descendente disfrazada de éxito ministerial. Entre 2014 y 2017, la iglesia siguió creciendo. Compramos un terreno más grande y construimos un templo nuevo con capacidad para 1,500 personas. Tuve que liderar campañas de recaudación de fondos, supervisar la construcción, coordinar con arquitectos e ingenieros, todo mientras mantenía mis responsabilidades pastorales regulares. Dormía 4 o 5 horas por noche. Vivía a base de café y galletas que las hermanas de la iglesia me daban. Perdí peso, me salieron canas prematuras, desarrollé gastritis crónica, pero cada vez que alguien me preguntaba cómo estaba, respondía con una sonrisa ensayada, bendecido y agradecido. Damián entró a la secundaria en 2014, tenía 10 años y ya mostraba signos claros de que algo no andaba bien. Sus calificaciones bajaron. Se volvió retraído, pasaba horas encerrado en su cuarto. Dejó de tener amigos cercanos. Los maestros reportaban que era ausente en clase, que parecía siempre estar en otro lugar mentalmente. Carmela me rogó que fuéramos a un psicólogo infantil. Esteban, nuestro hijo necesita ayuda profesional, me decía con desesperación cada vez más evidente. Yo me negaba rotundamente. ¿Un psicólogo? ¿Para qué? Lo que necesita es más disciplina y más fe. La psicología es mundana, Carmela. Nosotros resolvemos estos problemas con oración. Dios mío, cómo me avergüenza haber dicho eso.
Cómo me duele recordar la cara de derrota de Carmela cuando le negaba a nuestro hijo la ayuda que tanto necesitaba. Todo porque mi orgullo pastoral no podía admitir que el hijo del pastor requería terapia. ¿Qué dirían en la congregación? ¿Qué pensarían los diáconos? ¿Cómo podía yo aconsejar a otras familias sobre crianza si mi propio hijo tenía problemas mentales? Así que en lugar de ayuda profesional, sometí a Damián a más presión religiosa. Lo obligaba a ir a todos los servicios de la iglesia. Lo inscribí en el grupo de jóvenes, aunque él me rogaba que no lo hiciera. Lo puse a servir como acomodador los domingos para que aprendiera responsabilidad. Y cada vez que se quejaba, le daba el mismo sermón. Damián, tienes que dar el ejemplo. Eres el hijo del pastor. La gente te observa. No puedes ser tibio con las cosas de Dios. Lo que realmente le estaba diciendo era: tus sentimientos no importan, tus necesidades no importan. Lo único que importa es que no me hagas quedar mal frente a mi congregación. La presión social sobre los hijos de pastores es brutal, y yo no solo no la protegía a mis hijos de ella, sino que activamente la reforzaba. Cada vez que Damián cometía un error normal de adolescente, había siempre algún miembro de la iglesia que se sentía con derecho de juzgarlo. ¡Ay, pero mira cómo se viste el hijo del pastor! ¿Viste que el hijo del pastor llegó tarde al servicio? Dicen que el hijo del pastor anda con malas amistades. Y en lugar de defender a mi hijo, en lugar de poner límites claros con la congregación, yo lo regañaba a él. ¿Ves, Damián? ¿Ves cómo avergüenzas al ministerio con tu comportamiento? Un domingo de 2016, cuando Damián tenía 12 años, pasó algo que debió haberme abierto los ojos de manera definitiva. Yo estaba predicando sobre la importancia de la familia cristiana, sobre cómo los padres deben ser ejemplo para sus hijos, sobre el valor del tiempo de calidad en el hogar. La ironía era tan grotesca que hasta ahora me produce náuseas recordarlo. Mientras yo predicaba con pasión sobre ser un padre presente, mi hijo de 12 años estaba sentado en la quinta fila con los ojos rojos de tanto llorar, porque esa misma mañana le había gritado por haber olvidado su Biblia en casa. ¿Cómo vas a olvidar tu Biblia, Damián? Eres el hijo del pastor. ¿Qué van a pensar las personas? Le había gritado en el estacionamiento antes del servicio. Después del servicio, como siempre, hubo una fila interminable de personas que querían felicitarme por el sermón tan poderoso, que querían abrazarme, que querían pedirme consejo para sus propias familias. Yo sonreía, oraba con ellos, los aconsejaba, mientras a unos metros de distancia mi propio hijo esperaba solo en una banca, con la cabeza agachada, invisible para todos, incluido para mí. Tardé 2 horas en terminar de atender a todos. Cuando finalmente llegamos a casa, eran casi las 3 p.m. Damián se fue directo a su cuarto sin hablar. Carmela me miró con una mezcla de tristeza y furia contenida que nunca le había visto antes. Algún día vas a perder a tu hijo, Esteban, y cuando eso pase, toda tu iglesia no va a poder llenar ese vacío. Yo, en mi arrogancia pastoral, pensé que Carmela estaba exagerando. Son berrinches de adolescente, me dije a mí mismo. Ya se le pasará. Pero Carmela no estaba exagerando. Estaba profetizando. En 2017, cuando Damián tenía 13 años, sucedió algo que empezó a romper mi negación sistemática. Un miércoles por la tarde, recibí una llamada de la escuela secundaria. Era el orientador educativo. Pastor Villalobos, necesitamos hablar urgentemente sobre Damián. Hoy lo encontramos en el baño llorando durante 2 horas. Se negó a salir. Tuvimos que llamar a su mamá. Mi primera reacción no fue preocupación por mi hijo, fue pánico por mi reputación. ¿Alguien más se enteró? ¿Algún otro padre? ¿Algún maestro habló de esto públicamente? Le pregunté con urgencia. El orientador hizo una pausa larga antes de responder. Pastor, con todo respeto, creo que su prioridad debería ser su hijo, no su imagen. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pero incluso entonces, incluso con la evidencia tan clara,
Seguí justificándome. Cancelé 2 reuniones esa tarde y fui a casa temprano, algo que no hacía casi nunca. Encontré a Carmela en la sala sosteniendo a Damián, que estaba acurrucado en el sofá con la mirada perdida. Mi esposa tenía los ojos hinchados de llorar. Cuando me vio entrar, su expresión no fue de alivio, fue de amargura pura. «Qué sorpresa verte en casa antes de las 10 de la noche», me dijo con un sarcasmo cortante que nunca le había escuchado. ¿La iglesia se incendió o qué? Me senté junto a Damián e intenté abrazarlo. Él se puso rígido, su cuerpo completo se tensó, como si mi contacto le causara dolor físico. «Mijo, cuéntame qué pasó», le dije con la voz más suave que pude. Él no respondió. Solo se quedó mirando la pared con esa expresión vacía que me aterraba. Carmela habló por él. «Le están haciendo bullying en la escuela desde hace meses, Esteban. Meses. Y ni tú ni yo nos dimos cuenta, porque tú nunca estás aquí, y yo estoy tan agotada cubriendo tu ausencia que apenas tengo energía para hacer las preguntas correctas». El bullying había empezado cuando algunos compañeros de clase se enteraron de que Damián era hijo de un pastor evangélico. En Monterrey, en esa escuela secundaria pública particular, la mayoría de los chicos venían de familias católicas nominales o sin ninguna afiliación religiosa. Para ellos, los evangélicos éramos los locos de las panderetas, los aleluyas, los fanáticos. Y Damián cargaba no solo con el estigma de ser evangélico, sino con la carga adicional de ser hijo del pastor, el líder de los fanáticos. Le decían el Santito. Le escondían sus útiles escolares, le tiraban la comida en la cafetería, lo excluían de todos los grupos de trabajo. Y cuando él intentó defenderse una vez, cuando finalmente explotó y empujó a uno de sus acosadores, fue él quien terminó castigado porque el hijo del pastor no puede andar peleando. El director de la escuela lo llamó a su oficina y le dio un sermón sobre dar buen testimonio cristiano y poner la otra mejilla. Damián llegó a casa ese día y me preguntó algo que todavía me persigue en las noches. «Papá, ¿por qué tengo que pagar yo por lo que tú decidiste ser?» Yo no supe qué responderle. Me quedé mudo. Porque en ese momento, con esa pregunta tan simple y tan devastadora, mi hijo de 13 años había puesto el dedo en la llaga de mi egoísmo fundamental. Yo había elegido el ministerio sin consultar a mi familia, sin considerar las consecuencias que mi decisión tendría sobre ellos, sin pensar en que mis hijos cargarían con un estigma social que ellos no pidieron y que yo les impuse. Esa noche, después de que Damián finalmente se durmió agotado de tanto llorar, Carmela y yo tuvimos la conversación más dura de nuestro matrimonio. Ella me dijo cosas que había estado guardando durante años. Me dijo que se sentía como una viuda con esposo vivo, que Valeria ya ni siquiera preguntaba por mí porque había normalizado mi ausencia, que ella estaba al borde del colapso nervioso tratando de ser mamá y papá al mismo tiempo. Y que si yo no hacía cambios inmediatos y reales, ella iba a tener que tomar decisiones drásticas para proteger a nuestros hijos, aunque eso significara alejarse de mí. Por primera vez en años sentí miedo real, no miedo de perder mi posición en la iglesia, no miedo de decepcionar a la congregación, miedo de perder a mi familia. Miedo de terminar solo, rodeado de miembros de iglesia que me admiraban pero no me conocían realmente, mientras mis propios hijos me odiaban y mi esposa me veía como un extraño. Esa noche lloré de verdad, no el llanto performativo que hacía en el altar durante los cultos. Lloré con sollozos feos y mocos, como un niño asustado. Le prometí a Carmela que las cosas iban a cambiar. Le prometí que iba a reducir mis responsabilidades en la iglesia, que iba a estar más presente, que iba a priorizar a mi familia. Lo decía con sinceridad absoluta en ese momento, pero las promesas hechas a medianoche, en crisis emocionales, tienen poca resistencia contra la luz del día y las demandas constantes de una congregación que te ha convertido en su Mesías personal.
Los siguientes meses honestamente intenté, hacer cambios. Delegué algunas responsabilidades a los líderes laicos. Reduje las visitas pastorales. Establecí un día libre oficial los lunes, donde en teoría no atendería asuntos de la iglesia, pero la congregación no estaba acostumbrada a que su pastor tuviera límites. Llamaban a todas horas, tocaban la puerta de mi casa los lunes, me detenían en el supermercado para solo hacerme una preguntita rápida, pastor, que inevitablemente se convertía en una sesión de consejería de 1 hora parado en el pasillo de cereales. Y yo, en lugar de mantener mis límites firmemente, cedía, cada vez. Porque en el fondo, muy en el fondo donde no quería mirar, yo necesitaba ser necesitado. Necesitaba la validación constante de que era indispensable, de que sin mí la iglesia se derrumbaría, de que yo era especial. Esa necesidad enfermiza de aprobación externa era más fuerte que mi amor por mi familia, aunque nunca lo hubiera admitido en voz alta en ese entonces. Damián cumplió 14 años en agosto de 2018. Para su cumpleaños me pidió solo una cosa: que pasáramos el día juntos, solo él y yo, sin teléfono, sin interrupciones de la iglesia. Quería ir al Parque Fundidora, caminar, tal vez rentar bicicletas, comer pizza, hablar. Algo simple, algo que cualquier padre normal haría sin pensarlo 2 veces. Le prometí que sí, que este año su cumpleaños sería diferente. La noche antes de su cumpleaños, uno de los diáconos más influyentes de la iglesia, don Jacinto Maldonado, tuvo un ataque al corazón. Lo llevaron de emergencia al hospital universitario. Su esposa me llamó llorando, suplicándome que fuera al hospital para orar por él antes de que entrara a cirugía. Solo usted puede hacerlo, pastor. Don Jacinto no se va a sentir en paz si no es con usted. Recuerdo haber mirado el reloj. 11:30 p.m. Recuerdo haber mirado hacia el cuarto de Damián, donde la luz todavía estaba encendida porque él estaba despierto de emoción por nuestro día juntos mañana. Recuerdo el momento exacto en que elegí. «Voy para allá», le dije a la esposa de don Jacinto. Carmela me interceptó en la puerta. «Esteban, no, por favor, mañana es el cumpleaños de Damián, ya le prometiste. Manda al pastor auxiliar, manda a cualquier otro líder, pero tú quédate». Yo me quité su mano del brazo con una mezcla de impaciencia y autojustificación. «Es una emergencia de vida o muerte, Carmela. Damián lo va a entender. Además, voy a estar de regreso temprano mañana y vamos a tener todo el día juntos». Otra mentira. Don Jacinto sobrevivió la cirugía, gracias a Dios, pero hubo complicaciones postoperatorias. Me quedé en el hospital hasta las 7 a.m. Llegué a casa exhausto, con los ojos rojos, con el traje arrugado. Damián ya estaba despierto, vestido, esperándome con su mochila lista para nuestro día en el parque. Cuando me vio entrar, la esperanza en sus ojos se apagó como una vela que soplas. Conocía esa mirada. La había visto demasiadas veces. «Mijo, perdóname, estoy muy cansado. ¿Podemos ir al parque en la tarde?», le dije mientras me aflojaba la corbata. Él no respondió, solo asintió, subió a su cuarto y cerró la puerta. Yo me tiré en el sofá y me quedé dormido inmediatamente. Cuando desperté eran las 5 p.m. Había dormido casi 10 horas. El día del cumpleaños de mi hijo había pasado. Subí corriendo a su cuarto para disculparme, para prometer que lo compensaría. Toqué la puerta. «Damián, mi hijo, perdóname. Vamos a salir ahora, todavía tenemos tiempo». Silencio. Toqué de nuevo. «Damián», más silencio. Abrí la puerta. La habitación estaba vacía. Había una nota en su cama escrita con su letra temblorosa de 14 años. «Me fui a casa de la abuela. No te preocupes. Ya sé que la iglesia es más importante. Feliz cumpleaños a mí». Esa nota, ese pedazo de papel arrancado de su cuaderno de matemáticas, me partió algo por dentro. Pero incluso entonces, incluso con esa evidencia tan clara de que estaba perdiendo a mi hijo,
Mi primer impulso fue llamar a mi suegra para asegurarme de que Damián había llegado bien, y después revisar mi teléfono para ver qué mensajes de la iglesia tenía pendientes. Carmela entró a la habitación mientras yo todavía sostenía la nota. Me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era enojo, no era tristeza, era algo mucho peor. Era decepción absoluta, mezclada con resignación. Acabas de romper el corazón de tu hijo en su cumpleaños, por tercera vez, y estoy segura de que ni siquiera te das cuenta de la gravedad de lo que acabas de hacer. Tenía razón. En ese momento todavía estaba buscando formas de justificarme. Pero es que don Jacinto estaba al borde de la muerte. No es que no quiera estar con Damián, estas cosas pasan. Déjame saber en los comentarios si alguna vez alguien importante para ti rompió una promesa que realmente te importaba. ¿Cómo te sentiste? Porque ahora entiendo lo que le hice sentir a mi hijo. Entre 2018 y 2020, la distancia emocional entre Damián y yo se convirtió en un abismo insalvable. Él entró a la preparatoria transformado en un adolescente callado, retraído, que respondía con monosílabos cuando le preguntaba algo. Dejó de ir a la iglesia. Simplemente se negó. Las primeras veces intenté obligarlo, pero él se encerraba en su cuarto y no salía. Carmela me rogó que lo dejara en paz. Esteban, lo estás empujando más lejos. Dale espacio. Pero yo lo veía como una derrota personal, el hijo del pastor que no va a la iglesia. ¿Qué iban a decir? ¿Cómo iba a mantener mi autoridad moral para predicar sobre familia si mi propio hijo rechazaba la fe? Así que hice lo peor que pude haber hecho. Lo expuse públicamente. Un domingo, en medio del sermón, mencioné las pruebas que estamos pasando como familia y pedí oración por mi hijo, que está atravesando una crisis de fe. No dije su nombre explícitamente, pero toda la congregación sabía de quién hablaba. Vi cómo las hermanas mayores intercambiaban miradas de lástima mezclada con chisme. Vi cómo algunos jóvenes sacaban sus teléfonos para probablemente escribirle a Damián, lo que yo pensé que era humildad pastoral y transparencia, era en realidad una violación brutal de la privacidad de mi hijo. Estaba usando su dolor como contenido para mi sermón, como herramienta para proyectar una imagen de pastor humano y real. Cuando llegué a casa ese domingo, Damián me estaba esperando en la sala. Tenía 15 años, pero la furia en sus ojos era la de alguien mucho mayor. «¿Cómo te atreviste?», me dijo con la voz temblorosa. «¿Cómo te atreviste a hablar de mí frente a toda esa gente? ¿Tienes idea de cuántos mensajes ya recibí de personas de la iglesia diciéndome que van a orar por mi alma? ¿Tienes idea de cuánto te odio en este momento?» Esa última frase me golpeó como un balde de agua helada. Mi hijo me había dicho que me odiaba, y en lugar de reflexionar sobre qué había hecho para merecer ese odio, mi respuesta fue: «No le hablas así a tu padre y menos a tu pastor. Me vas a pedir perdón ahora mismo». Él se rió. Fue una risa amarga, sin alegría, que sonó grotesca saliendo de un adolescente de 15 años. «¿Perdón? ¿Yo te tengo que pedir perdón a ti? Tú nunca, jamás me has pedido perdón por nada, ni por todas las promesas rotas, ni por todas las veces que elegiste a desconocidos sobre mí, ni por exponerme hoy como tu proyecto fallido frente a tu público. Porque eso es lo que somos para ti, ¿verdad? Carmela, Valeria y yo somos solo accesorios de tu imagen de pastor de familia. No somos personas reales con sentimientos reales». Cada palabra era un cuchillo, y cada palabra era verdad. Carmela intervino antes de que yo pudiera responder. Se puso físicamente entre Damián y yo. «Se acabó, Esteban. No vas a volver a exponer a nuestros hijos en tus sermones. No vas a volver a usar nuestras crisis familiares como material de predicación. Y si lo vuelves a hacer, te juro que voy a tomar a los niños y nos vamos a ir de esta casa. Ya basta». Nunca había visto a Carmela tan firme. Nunca la había visto plantarme límites de esa manera. Me asusté. Asentí. Prometí. Pero en mi corazón
Seguía sintiendo que ellos estaban siendo injustos conmigo, que no entendían las presiones de mi posición, que estaban siendo egoístas al no querer hacer sacrificios por el reino. Los meses siguientes fueron de guerra fría en mi casa. Damián me evitaba completamente. Comía en su cuarto. Salía cuando yo llegaba. Nos habíamos convertido en extraños que compartían domicilio. Valeria, que entonces tenía 13 años, empezó a mostrar señales similares. Se volvió rebelde, contestona. Sus calificaciones bajaron. Empezó a juntar con chicas que a Carmela no le gustaban. Y cuando intenté establecer disciplina, ella me lanzó en la cara: «Ahora sí te importa lo que yo haga. Ahora sí existo para ti». Estaba perdiendo a mis 2 hijos simultáneamente. En la iglesia, mientras tanto, las cosas iban mejor que nunca. Inauguramos el nuevo templo en enero de 2020, justo antes de la pandemia. Fue un evento enorme. Invitamos pastores de todo el país. Hubo alabanza en vivo, luces profesionales, transmisión en vivo. Me sentí como una rockstar cristiana. Recibí felicitaciones de líderes que admiraba. Mi ego estaba en su punto más alto, y mientras yo celebraba este logro ministerial, mi familia se estaba desintegrando en cámara lenta. Entonces llegó la pandemia de COVID-19. El gobierno de México ordenó confinamiento en marzo de 2020. De repente, toda mi familia estaba encerrada en la misma casa, 24/7, sin posibilidad de escapar. Para mí fue una tortura, porque significaba confrontar la realidad que había estado evadiendo durante años. No podía huir a la iglesia, no podía esconderme detrás de reuniones interminables. Estaba obligado a estar presente, y en esa presencia forzada descubrí algo aterrador. No conocía a mis propios hijos. No sabía qué música le gustaba a Damián. No sabía cuál era la materia favorita de Valeria. No sabía qué los hacía reír o qué los hacía llorar. No sabía quiénes eran sus amigos cercanos. No sabía cuáles eran sus sueños o sus miedos. Habían crecido delante de mí y yo me los había perdido por completo, ocupado construyendo un reino que ni siquiera era mío. Durante el confinamiento, intenté hacer actividades familiares para reconectar. Propuse noches de películas, juegos de mesa, cocinar juntos. Damián y Valeria participaban con la energía de prisioneros cumpliendo trabajos forzados. Era dolorosamente obvio que lo hacían solo porque Carmela les rogaba que cooperaran, no porque genuinamente quisieran pasar tiempo conmigo. En los juegos de mesa, Damián respondía con monosílabos. En las películas, estaba en su teléfono todo el tiempo. Cuando intentaba conversar con él sobre cualquier tema, sus respuestas eran cortantes. Sí, no, no sé, como tú digas. Una noche de abril de 2020, después de un intento particularmente desastroso de cena familiar divertida, donde nadie habló y todos comieron en silencio incómodo, exploté. ¿Saben qué? Estoy harto. Estoy intentando. Estoy aquí, ¿no? Estoy presente. ¿Qué más quieren de mí? Valeria me miró con desprecio y se fue a su cuarto sin responder. Carmela solo sacudió la cabeza con cansancio, pero Damián se quedó sentado. Me miró fijamente con esos ojos que ya no parecían de un chico de 16 años. Parecían de alguien mucho más viejo, más cansado. ¿Quieres saber qué queremos, papá?, dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Queremos que hace 10 años hubieras elegido diferente. Queremos todos los cumpleaños que te perdiste. Queremos todas las noches que no nos arropaste. Queremos todos los partidos de fútbol, todas las presentaciones escolares, todos los momentos importantes donde había una silla vacía con tu nombre. Queremos que nos hubieras conocido cuando todavía queríamos ser conocidos, pero es demasiado tarde. No puedes recuperar el tiempo, y un mes de cenas incómodas en cuarentena no borra 16 años de abandono. Me quedé mudo, completamente mudo, porque tenía razón. En algún lugar profundo de mi ser, donde las defensas psicológicas no podían llegar,
Sabía que tenía absolutamente toda la razón. No había respuesta que pudiera dar, no había justificación que pudiera ofrecer. Solo atiné a decir, lo siento. Él se levantó de la mesa y antes de irse dijo algo que me persigue hasta hoy. No, papá, lo siento es lo que dices cuando llegas tarde a recoger a alguien. Esto es mucho más grande que lo siento. La iglesia durante la pandemia se volvió virtual. Yo transmitía servicios en vivo desde una pequeña oficina que habíamos adaptado en casa. Era surreal predicar sobre esperanza, sobre la fidelidad de Dios, sobre la importancia de la familia, mientras mi propia familia se desmoronaba del otro lado de la puerta. Hubo un domingo que estaba predicando sobre el Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. La ironía me golpeó en medio del sermón. Me quedé en silencio por varios segundos, mirando la cámara, incapaz de continuar. Los espectadores probablemente pensaron que era un momento de unción especial. En realidad era el momento en que mi subconsciente finalmente logró romper la muralla de negación que había construido durante casi 2 décadas. Después de ese servicio, apagué la cámara y me quedé sentado en el silencio de mi pequeña oficina improvisada. Escuché risas del otro lado de la puerta. Carmela, Damián y Valeria estaban viendo algo juntos en la sala. Estaban conectados, cómodos, felices, sin mí. En ese momento entendí con claridad dolorosa que yo era el elemento externo en mi propia familia. Ellos habían construido una dinámica, habían desarrollado chistes internos, tenían rutinas y complicidades de las que yo estaba completamente excluido. No porque ellos me excluyeran activamente, sino porque yo nunca estuve presente para ser incluido. Los meses siguientes fueron un descenso lento hacia lo que eventualmente se convertiría en el punto de quiebre. Damián se volvió más distante, dormía hasta tarde, dejó de asistir a sus clases virtuales, sus calificaciones cayeron en picada. Carmela estaba preocupada pero también exhausta de pelear batallas sola. Habla tú con él, Esteban. Por una vez en tu vida, sé el padre que necesita. Pero cuando intentaba hablar con Damián, él simplemente cerraba la conversación. No tengo nada que hablar contigo. En septiembre de 2020, Valeria confesó que Damián estaba teniendo ataques de pánico en las noches, que lo había escuchado llorar, que había encontrado videos de métodos de suicidio en el historial de búsqueda de su laptop. Mi sangre se congeló. Carmela y yo confrontamos a Damián esa misma noche. Él lo negó todo al principio, pero cuando insistimos, finalmente explotó. Sí, ok, sí, ¿estás contento? Sí, he pensado en eso, porque despertar todos los días en esta casa es una tortura, porque vivir cargando con tu apellido y tu reputación es un peso que no pedí, porque estoy cansado, tan cansado. Esa noche, finalmente, accedí a buscar ayuda profesional. Encontramos una psicóloga que trabajaba virtualmente. Damián empezó terapia. Y en la tercera sesión, la doctora pidió hablar con Carmela y conmigo. Lo que nos dijo cambió todo. Su hijo está mostrando síntomas claros de depresión mayor y ansiedad generalizada. Ha estado sufriendo esto durante años, probablemente desde la pubertad. Y la fuente principal de su trauma no es la escuela, no son sus compañeros. Es la presión imposible de ser el hijo del pastor y la ausencia emocional de su figura paterna. Necesita tratamiento, necesita medicación y sobre todo necesita que su entorno familiar cambie radicalmente. Escuchar eso de una profesional, oírlo dicho con claridad clínica, sin ambigüedades, sin espacio para justificaciones teológicas, me destruyó. Había enfermado a mi propio hijo, yo, con mis decisiones, con mis prioridades, con mi ego disfrazado de servicio divino. Esa noche lloré de una manera que no había llorado nunca. Lloré por todos los años perdidos. Lloré por el dolor que había causado. Lloré porque finalmente, dolorosamente, estaba despertando.
Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. Gracias. Gracias por escuchar esta historia que me duele tanto contar. Suscríbete al canal si quieres saber cómo termina todo esto, porque lo que viene es lo más duro. Después del diagnóstico de Damián, empecé a ir también a terapia. Mi terapeuta, un hombre mayor llamado Dr. Leonel Gutiérrez, no era cristiano. Eso me generó resistencia inicial. En mi mente de pastor, pensaba que solo un terapeuta cristiano podría entenderme, pero resulta que lo que necesitaba no era alguien que validara mis justificaciones religiosas, sino alguien que me confrontara con mi realidad sin filtros espirituales. En una de nuestras primeras sesiones, el doctor Gutiérrez me hizo una pregunta simple. Esteban, ¿por qué te hiciste pastor? Empecé con mi respuesta ensayada sobre el llamado divino, la experiencia mística en la montaña, el sentido de propósito. Él me escuchó pacientemente y luego preguntó, sí, entiendo eso, pero vamos más profundo. ¿Qué necesidad emocional estabas tratando de llenar? La pregunta me descolocó. Nadie me había preguntado eso nunca. Después de varias sesiones de excavar dolorosas capas de autoengaño, llegamos a una verdad incómoda. Yo me había hecho pastor no solo por un genuino amor a Dios, sino porque anhelaba ser importante, ser admirado, ser necesitado. Vengo de una familia muy humilde en Rosario. Mi padre era obrero textil. Éramos invisibles socialmente, nadie nos veía, nadie nos valoraba, y cuando descubrí que podía tener una plataforma, que podía ser escuchado, que podía ser alguien a través del ministerio, eso llenó un vacío que tenía desde niño. El ministerio se convirtió en mi droga de validación, y como cualquier adicto, sacrifiqué todo en el altar de mi adicción, incluyendo a mi familia. Esta revelación me rompió, porque significaba que gran parte de lo que yo había justificado como obediencia a Dios era en realidad servicio a mi propio ego enfermo. Significaba que había usado a Dios como excusa para evitar hacer el trabajo duro de ser esposo y padre. Significaba que había construido mi identidad completa sobre una mentira. ¿Quién era yo sin la iglesia? ¿Quién era Esteban Villalobos sin el título de pastor? Tenía 47 años y no tenía idea. Mientras yo estaba en este proceso de deconstrucción psicológica, Damián empezó a mejorar lentamente con la terapia y la medicación, pero nuestra relación no mejoró. Él seguía manteniéndome a distancia. Cuando yo intentaba acercarme, él levantaba muros. Un día de noviembre de 2020 intenté tener una conversación profunda con él. Damián, estoy en terapia, estoy trabajando en mis problemas, estoy cambiando. ¿No cuenta eso para algo? Él me miró con cansancio, con una madurez que no debería tener un chico de 16 años. Papá, me alegro de que estés en terapia, de verdad, pero necesitas entender algo. Esto no se arregla con unos meses de decir que estás cambiando. El daño que causaste es profundo, y honestamente no sé si algún día voy a poder verte diferente. Cada vez que te miro, veo todas las veces que no estuviste. Cada vez que hablas, escucho todas las promesas que rompiste. No puedo simplemente apagar eso porque ahora decidiste que quieres ser un padre presente. Sus palabras eran brutales, pero justas. Yo quería perdón instantáneo. Quería que mi arrepentimiento recién descubierto borrara mágicamente 16 años de negligencia. Pero el perdón no funciona así. La sanidad no funciona así. Las relaciones no funcionan así. Yo había pasado años construyendo este desastre. Iba a tomar años, tal vez toda una vida, reparar aunque fuera una fracción del daño. La iglesia empezó a reabrir gradualmente en 2021. Servicios con capacidad limitada, medidas sanitarias estrictas, todo el protocolo de pandemia. Y aquí es donde la historia toma el giro que me llevó al momento que empecé contando, encontrar a mi hijo con una navaja, porque cuando la iglesia reabrió, yo automáticamente caí en mis patrones antiguos,
Las sesiones de consejo volvieron, las visitas pastorales se reanudaron, los eventos y programas se reactivaron. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a estar ausente de nuevo. Carmela me lo señaló varias veces. Esteban, estás recayendo, estás volviendo a tus hábitos viejos. Yo me defendía. No, no es así. Ahora soy más consciente, tengo balance. Pero era mentira. La iglesia es una amante seductora que nunca está satisfecha. Siempre hay una necesidad más, una crisis más, un miembro más que requiere atención inmediata. Y yo, con mi necesidad enfermiza de ser el salvador de todos, no sabía decir que no. Damián vio lo que estaba pasando. Vio que mi cambio había sido superficial, performativo, temporal. Vio que en el momento en que la presión externa disminuyó, yo volví a ser el mismo hombre ausente de siempre. Y eso lo rompió de una manera que ni la terapia ni la medicación podían arreglar. Porque una cosa es nunca haber tenido esperanza. Otra cosa es tener esperanza y verla morir frente a tus ojos. Prompt bloque 8, al final, bloque 9. En marzo de 2021, Damián cumplió 17 años. Esta vez no me pidió nada, ni siquiera mencionó su cumpleaños. Carmela organizó una pequeña reunión familiar. Los abuelos, algunos primos, nosotros. Yo estuve presente físicamente, pero emocionalmente estaba en otro lugar. Tenía un retiro pastoral ese mismo fin de semana y mi mente estaba en los últimos detalles de logística. Damián lo notó. Por supuesto que lo notó. En la foto familiar de ese día, si miras con cuidado, puedes ver que todos están sonriendo excepto él. Él está mirando a la cámara con una expresión vacía que ahora, en retrospectiva, reconozco como la cara de alguien que ya había tomado una decisión. Las siguientes semanas, Damián se volvió extrañamente tranquilo. Dejó de tener discusiones. Dejó de resistirse cuando le pedíamos cosas. Dejó de quejarse. Carmela y yo, ingenuamente, pensamos que era una señal de mejoría. Está madurando, decíamos. La terapia está funcionando. No entendíamos que las personas que han tomado la decisión de terminar su dolor frecuentemente pasan por una fase de calma aparente. No es paz, es resignación. El miércoles 14 de abril de 2021 es una fecha que está grabada en mi cerebro con hierro al rojo vivo. Ese día fue el punto de quiebre. Yo había pasado todo el día en reuniones de la iglesia. Llegué a casa después de las 10 de la noche. Todos estaban dormidos, o eso pensé. Fui a la cocina por agua. Escuché un sonido extraño del baño de la planta baja, como un sollozo ahogado. Toqué la puerta. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Toqué de nuevo. Voy a abrir. Abrí la puerta. Lo que vi me hizo caer de rodillas. Damián estaba sentado en el piso de azulejos, recargado contra la pared, con una navaja multiusos en su mano derecha. Su antebrazo izquierdo tenía varias líneas rojas, algunas superficiales, una más profunda que sangraba activamente. Había sangre en el piso. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero su cara no mostraba expresión. Era como ver a un muerto viviente. «Damián, hijo, ¿qué estás haciendo?» Mi voz salió en un susurro quebrado. Él me miró con esos ojos vacíos y dijo lo que conté al principio de esta historia. «Papá, necesito que dejes esto». No dijo, «necesito ayuda». No dijo, «estoy sufriendo». Dijo, «necesito que dejes esto». Porque en la mente torturada de mi hijo de 17 años, la única solución posible a su dolor era que yo dejara de ser pastor, que yo eligiera finalmente, después de todos estos años, eligiera a mi familia por encima del ministerio. Pero él no tenía esperanza de que eso fuera a pasar, por eso la navaja, por eso la sangre, porque cuando pierdes la esperanza de que las cosas cambien, el dolor se vuelve insoportable. Grité por Carmela. Ella llegó corriendo, vio la escena y se puso pálida.
Entre los dos, sacamos a Damián del baño, limpiamos sus heridas, decidimos que no eran lo suficientemente profundas para requerir hospital, pero sí lo suficientemente serias para aterrarnos. Esa noche nos turnamos para vigilarlo. No dejamos que estuviera solo ni un segundo. Al día siguiente llamamos a la psicóloga de emergencia. Ella recomendó evaluación psiquiátrica inmediata. Damián fue diagnosticado con ideación suicida activa. El psiquiatra recomendó hospitalización voluntaria en una clínica especializada. Mi hijo de 17 años fue internado en una clínica psiquiátrica. Por mi culpa, por mis decisiones, por mi egoísmo disfrazado de llamado divino. El día que lo dejamos en esa clínica, él no lloró. Yo sí. Lloré como nunca había llorado. Carmela también lloró. Pero Damián entró a esa clínica con la misma expresión vacía con la que lo habíamos encontrado en el baño, como si una parte esencial de él ya se hubiera apagado. Estuvo internado 2 semanas, 2 semanas en las que Carmela y yo vivimos en un infierno de culpa, miedo y autoflagelación. Yo cancelé todos mis compromisos de la iglesia, toda reunión, todo evento, todo menos los servicios dominicales básicos que delegué al pastor auxiliar. Por primera vez en casi 20 años, la iglesia no fue mi prioridad. ¿Y sabes qué? La iglesia no se derrumbó. El mundo no se acabó. Resulta que yo no era tan indispensable como mi ego me había hecho creer. Durante esas 2 semanas, tuve sesiones con el terapeuta de Damián en la clínica. Él fue directo de una manera que nadie nunca había sido conmigo. Pastor Villalobos, su hijo casi muere, no metafóricamente, no espiritualmente, literalmente casi muere. Y según lo que he podido trabajar con él, usted es la causa principal de su trauma. Ahora tiene una decisión que tomar. O cambia radicalmente su vida y prioridades, o va a perder a su hijo, si no físicamente porque vaya a reintentar quitarse la vida, emocionalmente porque él va a cortar todo vínculo con usted en cuanto sea adulto y pueda salir de su casa. Gracias por quedarte hasta aquí. Sé que esto no es fácil de escuchar. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, comparte este video. Podría salvar una familia. Cuando Damián salió de la clínica a finales de abril de 2021, volvió a casa, pero era como si fuera un extraño. Hablaba cuando le hablaban. Comía en silencio. Pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto. Las terapias continuaron. Ahora 3 veces por semana. La medicación se ajustó. Pero lo más importante, el terapeuta estableció una condición no negociable. Para que Damián pueda sanar en este ambiente, tiene que ver cambios concretos y sostenidos de parte de su padre. No promesas, no intenciones, acciones consistentes durante meses. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Fui con la junta directiva de la iglesia y les comuniqué que necesitaba reducir drásticamente mis responsabilidades. Propuse que el pastor auxiliar, un hombre capaz llamado Bernardo Ortiz, asumiera gran parte de la carga pastoral. Propuse que yo me limitara a predicar 2 domingos al mes y atender solo emergencias críticas. Propuse que estableciera un horario fijo de oficina y que fuera de ese horario no estaría disponible salvo por situaciones de vida o muerte reales. La reacción de la junta fue complicada. Algunos ancianos lo entendieron y apoyaron. Otros lo vieron como abandono del ministerio. Uno de los diáconos me dijo algo que me indigna hasta hoy. Pastor, entendemos que su hijo está pasando por una crisis, pero usted tiene un rebaño que cuidar. No puede dejar que un problema familiar lo distraiga de su llamado. Le respondí algo que nunca pensé que diría. Mi hijo no es un problema familiar que me distrae. Es mi hijo. Y si tengo que elegir entre el ministerio y él, elijo a mi hijo. Todas las veces, sin dudarlo. Hubo tensión. Hubo reuniones incómodas. Algunos miembros influyentes amenazaron con irse a otra congregación. ¿Y sabes qué? Los dejé ir.
porque finalmente, entendí algo que debía haber entendido desde el principio. Ningún ministerio, ninguna iglesia, ninguna posición religiosa vale el alma de tu hijo. Ninguna. Implementé mis cambios en mayo de 2021. Establecí un horario estricto. Lunes libre total, sin excepciones. Martes a jueves, en oficina de 9 a.m. a 5 p.m. Viernes solo para preparación de sermones. Sábado tiempo familiar no negociable. Domingo, servicios eclesiásticos. Las tardes después de las 6 p.m. eran sagradas para mi familia. Apagaba mi teléfono pastoral. Dejé de responder mensajes de congregantes fuera de horario y les comuniqué claramente a todos: si es una emergencia real de vida o muerte, llamen al hospital. Si es un asunto de consejería, esperen al horario de oficina. Los primeros meses fueron extraños. Me sentía culpable cada vez que no respondía un mensaje inmediatamente. Me sentía culpable cada vez que delegaba una responsabilidad. Mi ego se resistía porque estaba acostumbrado a ser el centro de todo, pero lo mantuve, porque cada vez que me tentaba a recaer, recordaba la imagen de Damián en el piso del baño con sangre en su brazo, y esa imagen era suficiente para mantenerme firme. Con mi nuevo horario, empecé a estar en casa de verdad, no solo físicamente presente, sino emocionalmente disponible. Cenábamos juntos como familia todas las noches. Yo cocinaba los viernes, algo que nunca había hecho. Veíamos series juntos los sábados. Intenté retomar conversaciones con Damián, pero él seguía siendo distante. Le respetaba su espacio, pero también le mostraba consistentemente que había cambiado. No con palabras, con hechos. Un sábado de junio, Damián bajó de su cuarto y me encontró en la sala leyendo un libro de psicología que mi terapeuta me había recomendado. Se sentó en el otro extremo del sofá. No dijo nada, solo se sentó. Estuvimos así como 20 minutos en silencio. Yo no forcé conversación. No hice el momento incómodo con intentos desesperados de conectar. Solo compartimos espacio. Cuando él se levantó para irse, dijo: «Gracias por estar aquí». Fueron las primeras palabras no forzadas que me dirigía en meses. Lloré cuando subió de regreso a su cuarto. Los cambios eran lentos, increíblemente lentos, pero eran reales. En julio, Damián empezó a comer con nosotros en la mesa sin que le rogáramos. En agosto, participó en una conversación familiar sobre hacia dónde iríamos de vacaciones. En septiembre, por primera vez en años, se rió de algo que yo dije. No fue una carcajada, fue una pequeña risa, casi involuntaria, pero para mí fue como escuchar música celestial. En octubre de 2021, Damián cumplió 18 años. Legalmente era adulto. Legalmente podía irse de casa si quería. Ese miedo me perseguía todas las noches. Carmela y yo hablamos sobre su cumpleaños. «No hagamos gran cosa», dijo ella. «Él no quiere celebración grande, solo algo simple, íntimo, sin presión». Así que solo fuimos nosotros 4. Carmela, Valeria, Damián y yo. Hice su cena favorita, enchiladas verdes con pollo. Carmela hizo un pastel de 3 leches. Valeria decoró la mesa con fotos viejas de Damián de cuando era niño. Cuando Damián bajó y vio todo eso, vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Emoción real, no alegría explosiva, pero sí algo suave, algo vulnerable. Nos sentamos a cenar, y por primera vez en años fue agradable, no forzado, no tenso, simplemente una familia cenando junta. Después del pastel, Valeria le dio su regalo. Un álbum de fotos que ella misma había hecho con recortes de su infancia. Damián lo hojeó y se le llenaron los ojos de lágrimas. Carmela le dio su regalo, una laptop nueva porque la vieja ya se estaba muriendo. Y luego me miró. Yo saqué mi regalo. No era algo comprado, era una carta de 20 páginas escritas a mano donde le contaba todo. Mi historia de vida, mis inseguridades, mis errores, mi proceso de terapia, mi arrepentimiento profundo.
Le pedía perdón específicamente por cada cosa que recordaba haber hecho mal. Le explicaba que entendía si no podía perdonarme todavía o nunca. Le prometía que iba a pasar el resto de mi vida intentando ser el padre que siempre debía haber sido. Damián leyó la carta ahí mismo, en la mesa. Lloró abiertamente mientras leía. Cuando terminó me miró y dijo algo que me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. Papá, te creo. Por primera vez en mi vida, te creo cuando dices que lo sientes, porque ahora te veo tratando, te veo presente, y eso significa más que cualquier palabra que pudieras decir. Nos abrazamos, y fue un abrazo real, no de esos abrazos rígidos e incómodos que habíamos tenido durante años. Lloré en su hombro como un niño. No fue un momento de sanidad mágica donde todo se arregló instantáneamente. Nuestra relación seguía siendo frágil. Seguía habiendo días donde Damián no quería hablar, donde estaba cerrado emocionalmente, donde yo sentía que había un muro entre nosotros. Pero ahora había algo que no había antes: esperanza. Esperanza pequeña, frágil, pero real. En la iglesia, mientras tanto, las cosas habían cambiado significativamente. La congregación había disminuido. Algunas familias se habían ido a otras iglesias, donde el pastor estaba más comprometido. Mi salario se redujo proporcionalmente a mi reducción de responsabilidades. Tuvimos que hacer ajustes económicos. Vendimos el carro más nuevo y nos quedamos con el viejo. Cancelamos algunas suscripciones y servicios. Comíamos más en casa, menos en restaurantes. Pero también algo extraño sucedió. Empecé a disfrutar el ministerio de nuevo. Cuando no era una obligación agotadora de 24/7, cuando tenía límites saludables, cuando podía preparar sermones sin agotamiento extremo, redescubrí por qué me había enamorado del ministerio en primer lugar. Ya no predicaba para impresionar. Predicaba con honestidad cruda sobre mis fracasos, sobre lo que había aprendido del dolor. Y sorprendentemente, esos sermones vulnerables conectaban más profundamente con las personas que todos mis sermones poderosos anteriores. Algunos miembros de la congregación se me acercaban después de los servicios para decirme: «Pastor, gracias por ser honesto. Nosotros también estamos luchando con priorizar nuestras familias». Padres que trabajaban demasiado, madres que se perdían en sus carreras, líderes que sacrificaban a sus hijos en el altar del éxito. Mi historia se convirtió en un espejo doloroso, pero necesario para muchos. En noviembre de 2021, Damián empezó a hablar sobre sus planes después de la preparatoria. Quería estudiar diseño gráfico, quería mudarse a Guadalajara para asistir a una universidad especializada. Y aunque la idea de que se fuera de casa me aterraba porque nuestra relación todavía era frágil, lo apoyé. «Mijo, donde sea que vayas, estaré aquí, a un teléfono de distancia, y voy a visitarte, y nunca más vas a tener que preguntarte si eres importante para mí». Un día de diciembre, estábamos él y yo solos en casa. Carmela y Valeria habían ido de compras. Él estaba en su laptop diseñando algo. Yo estaba leyendo en el sofá. De repente me preguntó: «Papá, ¿de verdad querías ser pastor? O sea, sin toda la teología y el llamado divino, ¿de verdad era lo que querías?». Fue una pregunta profunda que me obligó a pensar cuidadosamente antes de responder. «¿Sabes qué, Damián? Durante años hubiera dicho que sí sin dudar, pero ahora, con terapia, con todo lo que he aprendido, creo que la respuesta es más complicada. Quería ser importante, quería ser valorado, quería escapar de la insignificancia que sentía de niño pobre, y el ministerio me dio eso. ¿Había también algo genuino de fe? Sí, pero estaba mezclado con mucho ego que yo no sabía reconocer». Él asintió, procesando. «Al menos ahora eres honesto», dijo. El año 2022 llegó con renovación extraña. Era como si nuestra familia estuviera aprendiendo a caminar de nuevo después de un accidente devastador. Cada paso era tentativo, cuidadoso, pero había movimiento.
Damián terminó su último semestre de preparatoria. Sus calificaciones habían mejorado. Su terapeuta reportaba progreso consistente. Todavía tenía días malos, días donde la depresión lo golpeaba fuerte, pero ahora tenía herramientas para manejarla y tenía un sistema de apoyo real. En febrero de 2022, Damián hizo algo completamente inesperado. Me pidió que lo acompañara a la iglesia. No a mi iglesia, a una congregación joven en el norte de Monterrey que él había visitado con algunos amigos. Quiero que veas cómo es una iglesia diferente, me dijo, una donde los líderes tienen límites, donde los pastores son humanos, no superhéroes espirituales. Fui con él, más por pasar tiempo juntos que por interés genuino en el servicio. Lo que vi me impactó. El pastor de esa iglesia era un hombre de unos 40 años, casual, que predicó durante exactamente 30 minutos sobre gracia y límites saludables. Después del servicio, no hubo filas interminables de personas buscándolo. Él se mezcló con la congregación naturalmente, conversó brevemente con algunos, y luego se fue. Tiene familia, me explicó Damián. Domingos por la tarde es tiempo sagrado con su esposa e hijos. Todo el mundo lo sabe y lo respeta. Me di cuenta de que durante casi 20 años yo había operado bajo un modelo de liderazgo pastoral que era insostenible y tóxico. El modelo del pastor que es esclavo de su congregación, disponible 24/7, que se sacrifica hasta el agotamiento, que no tiene vida personal, que pone a todos por encima de su propia familia. Y yo había creído que ese era el modelo bíblico, cuando en realidad era un modelo cultural que habíamos heredado y nunca cuestionado. Empecé a estudiar sobre límites saludables en el liderazgo ministerial. Leí libros de pastores que habían tenido burnout y habían reconstruido su ministerio de manera sostenible. Asistí a un taller sobre salud emocional para líderes religiosos y poco a poco empecé a reimaginar cómo podía ser pastor sin destruirme ni destruir a mi familia en el proceso. En abril de 2022 tuve una conversación crucial con la junta directiva de la iglesia. Les propuse algo radical, que contratáramos a un segundo pastor de tiempo completo y que yo transicionara a una posición de pastor asesor, trabajando medio tiempo. Mi salario se reduciría a la mitad, pero tendría mucho más tiempo para mi familia y para mi propia salud mental. Algunos ancianos pensaron que estaba loco. ¿Cómo vamos a pagar 2 salarios pastorales? Pero otros vieron la sabiduría en ello. Después de muchas reuniones y oración, la junta aprobó el plan. En julio de 2022, el pastor Bernardo Ortiz fue promovido a pastor principal. Yo pasé a ser pastor emérito asesor, trabajando 20 horas semanales, enfocándome principalmente en enseñanza bíblica y mentoría de líderes jóvenes. Mi salario se redujo dramáticamente. Tuvimos que hacer cambios significativos. Carmela aumentó sus horas de trabajo. Yo empecé a dar clases particulares de contabilidad para complementar ingresos. Pero teníamos algo que no teníamos antes: paz. Damián vio todo este proceso. Vio que yo estaba dispuesto a sacrificar posición, salario, prestigio por el bien de nuestra familia, y eso habló más fuerte que 1000 sermones. Un día me dijo: «Papá, estoy orgulloso de ti. Sé que esto no fue fácil». Esas palabras valieron más que cualquier reconocimiento ministerial que había recibido en mi vida. En agosto de 2022, ayudamos a Damián a mudarse a Guadalajara para comenzar la universidad. Rentamos una camioneta, empacamos sus cosas, hicimos el viaje de 6 horas juntos como familia. Cuando llegamos a su pequeño departamento de estudiante y empezamos a desempacar, Damián estaba nervioso pero emocionado. Esta era su oportunidad de empezar de nuevo, lejos del estigma de ser el hijo del pastor, lejos de las memorias dolorosas. Antes de irnos, los 4 nos abrazamos en su sala vacía. «Los voy a extrañar», dijo Damián, y por primera vez en años sonó como si realmente lo dijera en serio.
Te voy a llamar todas las semanas, mijo, le prometí, y voy a venir a visitarte una vez al mes si me dejas. Él sonrió. Me gustaría eso. Lloré todo el camino de regreso a Monterrey, pero era un llanto diferente, no de dolor, de sanidad dolorosa. Si esta historia te está impactando, déjame un comentario contándome qué es lo que más te ha movido. Necesito saber que esto sirve para algo, que mi dolor no fue en vano. Los primeros meses con Damián en Guadalajara fueron de ajuste. Cumplí mi promesa de llamarlo todas las semanas. Al principio las conversaciones eran cortas, un poco incómodas, pero con el tiempo se fueron alargando. Me contaba sobre sus clases, sobre sus nuevos amigos, sobre proyectos de diseño que estaba haciendo. Yo le contaba sobre cómo estaba reorganizando mi vida, sobre mis propias terapias que continuaban, sobre pequeños momentos con Valeria que antes me hubiera perdido. En octubre de 2022, cumplí mi promesa de visitarlo. Conduje solo a Guadalajara un viernes por la tarde. Llegué a su departamento y lo encontré diseñando en su laptop, completamente concentrado. Cuando tocó la puerta y vio que era yo, su cara se iluminó genuinamente. «Papá, no esperaba que llegaras tan temprano». Pasamos el fin de semana juntos. Conocí a sus amigos, me mostró su universidad, fuimos a comer a lugares que él ya conocía, y por primera vez en su vida pude ver a Damián en su elemento, siendo él mismo, sin la carga de ser el hijo del pastor. Era una persona diferente aquí, más relajado, más abierto, sonreía con facilidad, hacía bromas. Sus amigos lo querían claramente. Una de sus amigas me dijo: «Su hijo es increíble, señor Villalobos. Tiene un talento enorme para el diseño». Sentí un orgullo profundo mezclado con dolor, porque me di cuenta de que esta versión de Damián, esta versión feliz y realizada, siempre había estado ahí, pero yo había estado demasiado ocupado, demasiado ausente para verla. El domingo antes de regresar a Monterrey, Damián y yo fuimos a desayunar a un pequeño café cerca de su departamento. Mientras comíamos chilaquiles y bebíamos café, él me hizo una pregunta que había estado evitando durante meses. «Papá, ¿te arrepientes de haberte hecho pastor?» Respiré profundo antes de responder. «Es complicado. No me arrepiento de haber servido a Dios. No me arrepiento de haber ayudado a muchas personas que genuinamente necesitaban ayuda. Pero me arrepiento de cómo lo hice. Me arrepiento de no haber establecido límites. Me arrepiento de haber puesto el ministerio por encima de ustedes. Me arrepiento de casi perderte». Él asintió lentamente. «¿Y ahora? ¿Eres feliz ahora?», pensé cuidadosamente. «¿Sabes qué, mijo? Tengo menos prestigio, menos reconocimiento, menos dinero, pero por primera vez en 20 años no me siento vacío, no me siento como un fraude, no me siento como si estuviera huyendo de algo. Así que sí, creo que soy más feliz ahora que en toda mi época de éxito ministerial». Damián tomó un sorbo de su café y luego dijo algo que me rompió de la mejor manera. «Papá, te perdono, no todo de golpe, no mágicamente, pero estoy en el proceso de perdonarte, y quiero que lo sepas porque sé que has estado cargando con esa culpa. Mereces saber que estoy sanando, y parte de mi sanidad es dejarte ser parte de mi vida de nuevo». Lloré ahí mismo en el café. No me importó que la gente nos mirara. Mi hijo que casi pierdo, mi hijo al que le causé tanto dolor, me estaba ofreciendo perdón, no porque yo lo mereciera, sino porque él había decidido sanar, y esa decisión era suya, su poder, su libertad. Le agradecí, le dije que iba a pasar el resto de mi vida honrando ese perdón con mis acciones. Nos abrazamos antes de que yo subiera a mi carro para regresar. «Te amo, papá», me dijo. «Yo también te amo, mijo, más de lo que las palabras pueden expresar». El camino de regreso a Monterrey fue diferente al de agosto cuando lo había dejado por primera vez. Entonces había llorado por el dolor y la incertidumbre. Ahora lloraba por gratitud, porque contra todo pronóstico, contra toda probabilidad, mi relación con mi hijo estaba sanando. No estaba perfecta,
Probablemente nunca lo estaría. Las cicatrices estaban ahí, pero había sanidad, había esperanza, había futuro. De regreso en Monterrey, continué mi trabajo reducido en la iglesia. Descubrí que con menos responsabilidades podía ser más efectivo en las pocas cosas que hacía. Mis clases bíblicas eran más profundas porque tenía tiempo para prepararlas bien. Mis sesiones de mentoría con líderes jóvenes eran más auténticas porque yo ya no estaba pretendiendo ser perfecto. Compartía abiertamente mis fracasos, mis errores, las lecciones aprendidas del dolor. Varios líderes jóvenes me buscaban específicamente para pedirme consejos sobre balance entre ministerio y familia. Pastor Esteban, ¿cómo logro estar presente para mis hijos mientras sirvo en la iglesia? Les contaba mi historia sin filtros. Les advertía sobre los peligros del mesianismo pastoral. Les enseñaba a establecer límites, a decir no, a priorizar. Y veía cómo sus ojos se abrían, como si les estuviera dando permiso para ser humanos. Carmela y yo también empezamos a sanar nuestra relación de pareja. Habíamos estado tanto tiempo en modo de supervivencia y crisis con los niños que habíamos descuidado nuestro matrimonio. Empezamos terapia de pareja. Empezamos a tener citas nocturnas semanales, algo que no habíamos hecho en más de una década. Redescubrimos por qué nos habíamos enamorado hace más de 25 años. Una noche, mientras caminábamos por un parque cerca de casa, Carmela me dijo: «Esteban, te perdí durante muchos años. Te miré convertirte en alguien que no reconocía. Hubo momentos donde pensé seriamente en divorciarme». Sus palabras me dolieron, pero las merecía escuchar. «Pero ahora», continuó, «siento que te estoy recuperando, o tal vez estoy conociendo a la persona que debiste haber sido todo este tiempo si no te hubieras perdido en el ministerio». Valeria, que entonces tenía 15 años, también estaba en su propio proceso. Ella había crecido en la sombra del drama con Damián. Había aprendido a ser invisible, a no causar problemas, a no necesitar atención porque toda la atención familiar estaba enfocada en su hermano. Ahora que las cosas se habían calmado, empezó a sacar su propia voz. Y descubrimos que teníamos una hija brillante, creativa, con opiniones fuertes y una personalidad vibrante que habíamos sofocado sin darnos cuenta. Empecé a tener conversaciones profundas con Valeria también. Le pedí perdón por haberla ignorado, por haber asumido que porque ella no causaba crisis, no necesitaba atención. «Papá, yo también sufrí», me confesó una tarde, «solo que yo aprendí a sufrir en silencio porque no quería añadir más problemas. Pero sí necesitaba a mi papá, y tú nunca estabas». Sus palabras me recordaron que mi negligencia había dañado a ambos hijos, solo que de maneras diferentes. En diciembre de 2022 tuvimos nuestra primera Navidad en años, que se sintió como una verdadera celebración familiar. Damián vino de Guadalajara. Pasamos tiempo juntos sin tensión, sin drama. Jugamos juegos de mesa, vimos películas, cocinamos juntos. Valeria y Damián se pelearon por tonterías como hermanos normales. Carmela y yo intercambiamos miradas de gratitud silenciosa por lo lejos que habíamos llegado. La noche de Navidad, antes de dormir, los reuní a todos en la sala. Les dije que quería hacer algo. Saqué una caja que había preparado. Dentro había cartas individuales para cada uno, para Carmela, para Damián, para Valeria. Cartas donde expresaba mi gratitud por no haberme abandonado, por darme la oportunidad de cambiar, por creer que la sanidad era posible. Les pedía perdón específicamente por cosas que recordaba haber hecho mal con cada uno, y les prometía que nunca más daría por sentado el regalo de tenerlos en mi vida. Los tres lloraron leyendo sus cartas. Después tuvimos una conversación larga, honesta, donde cada uno compartió cómo se había sentido durante los años más oscuros y cómo se sentían ahora. No fue todo perfecto. Todavía había dolor, todavía había resentimientos, pero había algo nuevo, perdón activo,
No el perdón barato que se dice de labios para afuera, el perdón difícil que se construye día a día con acciones consistentes. El año 2023 trajo consolidación. Los cambios que había implementado dejaron de sentirse como esfuerzo consciente y se convirtieron en hábitos naturales. Mi identidad ya no estaba construida sobre ser el pastor Esteban. Era simplemente Esteban, esposo, padre, mentor ocasional, hombre en proceso de sanidad. Y esa identidad, aunque menos impresionante externamente, era infinitamente más sólida. Damián continuó prosperando en Guadalajara. Su segundo año de universidad fue aún mejor que el primero. Consiguió una pasantía en una agencia de diseño prestigiosa. Empezó a ganar su propio dinero. Y lo más importante, empezó a hablarme no solo como hijo que reporta a su padre, sino como adulto joven que genuinamente disfruta la conversación. Nuestras llamadas semanales se alargaron a 1 hora, a veces más. En marzo de 2023, Damián me llamó con una noticia. Papá, hay algo que quiero contarte. Empecé a ir a una iglesia aquí en Guadalajara. Me quedé callado, procesando. Después de todo lo que había pasado, después de todo el trauma asociado con la religión organizada, no esperaba que Damián volviera a acercarse a una iglesia. ¿Y cómo te sientes con eso?, le pregunté cuidadosamente. Bien, en realidad, es una iglesia pequeña, muy diferente. El pastor es joven, auténtico, habla sobre salud mental, sobre límites, sobre gracia. No es nada como, bueno, como era nuestra iglesia. No voy a mentir, parte de mí se sintió herida. Pero la parte más madura, la parte que había crecido en terapia, entendió algo importante. Damián no estaba rechazando a Dios. Estaba rechazando el modelo tóxico de religiosidad que yo había modelado. Y si encontró un espacio espiritual saludable, eso era algo para celebrar, no para sentirse amenazado. Me alegro, mijo. De verdad, todos necesitamos comunidad, y me da paz saber que encontraste una que te hace bien. En mayo de 2023, me invitaron a dar una charla en un congreso de pastores en Ciudad de México. El tema era Cuando el ministerio casi me cuesta todo, lecciones sobre límites y familia. Dudé mucho en aceptar. Contar mi historia públicamente a nivel nacional era aterrador. Significaba exponer mis fracasos más profundos frente a colegas. Pero sentí que era necesario. Si mi dolor podía prevenir que otros pastores destruyeran sus familias como yo casi destruí la mía, valía la pena la vergüenza. La charla fue en junio. Había como 300 pastores en el auditorio. Subí al estrado nervioso, con las manos sudando, y conté todo. No dejé nada fuera. Hablé del bullying que sufrió Damián. Hablé de encontrarlo con la navaja. Hablé de su internamiento psiquiátrico. Hablé de mi arrogancia, mi egoísmo, mi adicción a la validación externa disfrazada de servicio divino. El auditorio estaba en silencio absoluto. Cuando terminé, esperaba juicio. Esperaba que algunos pastores me vieran como un fracaso, como alguien que no debería estar en el ministerio, pero lo que recibí fue algo completamente diferente. Varios pastores se me acercaron con lágrimas en los ojos. «Yo estoy donde tú estabas», me confesó uno. «Mi hijo de 14 años ya no me habla y no sé qué hacer». Otro me dijo: «Gracias por darme permiso para poner a mi familia primero sin sentirme culpable». Ese día entendí que mi historia, por dolorosa que fuera, tenía propósito. No el propósito grandilocuente que yo solía imaginar cuando era el pastor exitoso con una iglesia creciente. Un propósito más humilde, pero más profundo. Ayudar a otros a evitar mis errores. Ser una advertencia viviente. Ser un testimonio de que la sanidad es posible, pero solo si estás dispuesto a hacer cambios radicales. Después del congreso, varios pastores me contactaron para pedirme mentoría. Empecé a reunirme virtualmente con líderes que estaban luchando con balance entre ministerio y familia. No les daba fórmulas mágicas,
Les contaba mi historia, les hacía preguntas difíciles, les ayudaba a identificar patrones tóxicos, y empecé a ver cambios en ellos. Pastores que establecían límites, líderes que priorizaban a sus hijos, familias que se salvaban antes de llegar al punto de crisis. Ahora es 2024. Han pasado casi 3 años desde aquella noche de abril de 2021, cuando encontré a Damián en el baño. 3 años de terapia intensiva, 3 años de cambios radicales, 3 años de reconstrucción lenta y dolorosa. Y aunque no voy a decirte que todo está perfecto, puedo decirte que estamos sanando, realmente sanando. Damián está en su 3er año de universidad. Está considerando hacer una maestría. Tiene una novia que Carmela y yo conocimos en videollamada y parece una chica maravillosa. Nos habla regularmente. Viene a visitarnos en vacaciones y lo más importante, cuando está con nosotros quiere estar. No es obligación, no es deber. Es deseo genuino de pasar tiempo con su familia. Hace 2 meses, Damián y yo fuimos a acampar juntos, solo nosotros dos. Era algo que él había querido hacer desde niño, pero que yo nunca había tenido tiempo. A los 20 años, finalmente lo hicimos. Pasamos 2 días en las montañas cerca de Monterrey. Cocinamos sobre fogata. Dormimos en tiendas de campaña. Caminamos por senderos y hablamos. Hablamos de todo. Del pasado sin evitarlo, del presente con honestidad, del futuro con esperanza. Una noche, sentados junto al fuego, Damián me dijo: «Papá, gracias por no rendirte. Hubo momentos donde yo pensé que ya era demasiado tarde, que el daño era irreparable, pero tú seguiste intentando, seguiste cambiando, y eso hizo toda la diferencia». Le respondí: «Mijo, tú me salvaste. Cuando me pediste que dejara el ministerio esa noche, me estabas dando una última oportunidad, y casi no la tomo. Pero algo en mí, tal vez Dios, tal vez instinto paternal que estaba enterrado profundo, me hizo despertar. Valeria está ahora en su último año de preparatoria. Es una joven segura, articulada, con planes claros para su futuro. Quiere estudiar psicología, en parte porque vio de cerca el poder de la terapia en nuestra familia. Nuestra relación es fuerte. Tenemos cenas padre-hija mensuales, donde hablamos de lo que sea, sus sueños, sus miedos, chicos que le gustan, universidades que está considerando. Estoy presente para ella de manera que nunca estuve para Damián a su edad. Carmela y yo celebramos nuestro aniversario número 26 en agosto. Renovamos nuestros votos en una ceremonia pequeña, con solo nuestros hijos y algunos amigos cercanos. Escribimos nuevos votos que reflejaban quiénes éramos ahora, no quiénes éramos cuando nos casamos ingenuamente a los 22 años. Yo le prometí que nunca más pondría nada, ni siquiera Dios, por encima de ella y nuestros hijos. Ella me prometió que continuaría diciéndome la verdad dura cuando la necesitara escuchar. En cuanto al ministerio, continúo como pastor asesor de medio tiempo. Es suficiente. No necesito más. Mi ego ya no necesita alimentarse del título ni del reconocimiento. Encuentro satisfacción en mentorear a pastores jóvenes, en advertirles sobre las trampas en las que yo caí, en modelar un ministerio sostenible. Y también he descubierto otras pasiones, la contabilidad que había abandonado, el senderismo que nunca tuve tiempo de explorar, la lectura por placer, no solo por estudio bíblico. La congregación que pastoreo ahora es más pequeña que en mi época de éxito, pero es más saludable. Hemos implementado políticas sobre límites pastorales. Ningún líder está disponible 24/7. Todos tienen días libres inviolables. Las familias de los líderes son prioridad explícita. Y sorprendentemente, la iglesia no se ha derrumbado. Al contrario, hay menos drama, menos burnout, menos divorcios entre líderes. Resulta que líderes saludables crean comunidades saludables. Hace una semana, Damián me llamó. «Papá, estuve pensando, cuando me gradúe el próximo año,
Me gustaría mudarme de regreso a Monterrey. No a vivir con ustedes. Tengo que tener mi independencia, pero cerca, porque me di cuenta de que quiero estar cerca de mi familia. Y eso incluye a ti. Me quebré al escuchar eso. Hace 3 años mi hijo no podía estar en la misma habitación que yo sin tensión. Ahora quiere vivir cerca intencionalmente. Le dije, mijo, no sabes lo feliz que me hace escuchar eso. Pero quiero que lo hagas por ti, no por mí. Si Guadalajara es donde están tus oportunidades, donde está tu vida, no regreses solo para complacerme. Él se rió. Papá, ¿ves? Esa es exactamente la diferencia. El papá de antes hubiera manipulado emocionalmente para que regresara. El papá de ahora me da libertad para elegir, y precisamente por eso quiero regresar, porque ahora tengo un papá que vale la pena tener cerca. No todos los días son perfectos. Todavía tengo momentos de culpa aplastante donde recuerdo los años perdidos. Todavía hay conversaciones incómodas donde tocamos heridas que no han sanado completamente. Todavía Damián tiene días difíciles con su salud mental, pero ahora caminamos esto juntos, ya no está solo, y esa es toda la diferencia.